Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. En esta ocasión hemos hecho una hucha casi rompible y súper segura, fabricada de madera maciza y unida con muchísimos clavos y tornillos de distinto tamaño y formato. Os puedo asegurar que para abrir esta hucha vamos a llevar, bastantes minutos, si no horas, si no horas. Bueno, todo esto lo hemos hecho gracias al Magnet Driver, que es una herramienta que agiliza muchísimo la labor de atornillar, clavar. Bueno, lo hemos hecho en tiempo récord, como vamos a ver en unos segundos. Así que si os gusta el concepto de este vídeo, quedaros porque comienza. Lo primero os voy a enseñar un poco el Magnet Driver. A mi derecha tenemos las puntas de destornillador intercambiables con sus caperuzones imantados y a mi izquierda el sistema de clavado, que todo esto lo veremos más a fondo más adelante. Aquí tenemos un estuche con, yo le digo, el destornillador de precisión con las puntas intercambiables y su caperuzón imantado, y simplemente tenemos que introducirlo en el mango y con el sistema intercambiable este azul es retirarlo hacia detrás y podemos sustituir una punta por otra en cuestión de segundos, o sea, súper cómodo. Vamos a ver que tiene el segundo estuche. Este es más completo puesto que incorpora el sistema de clavado y viene muy bien, al igual que las puntas Tor, que también podemos utilizar. Todo viene en sistemas de colores para facilitar su utilización y que no nos equivoquemos. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues comenzar a trabajar, ¿no? Que es a lo que hemos venido aquí. ¿Qué necesitamos? Un tablón de madera, en este caso es de pino natural, y vamos a hacerle inicialmente 6 cuadrados, que serán las caras de nuestro cubo o de nuestra hucha. Bueno, ahí me equivoqué un poquito porque luego, hice unos cálculos extras y esta es ya la corrección. Tiene 16 centímetros por lado cada cuadrado y ahora vamos a cortarlo. Lo mejor para estos casos, ya se sabe, es una caladora, porque a mano se puede hacer igual, pero no se hace tan rápido. Lo hemos cortado ya, digamos, a lo largo y ahora a lo ancho. Ahí tenemos los 6 cuadrados y vamos a intentar unirlos. Vamos a unirlos usando la técnica lazo o dedo, que es simplemente pues como encastrar unas con otras. Ahora veremos, es que es más fácil de verlo que de explicarlo. Lo que hemos hecho es, usando pues uno de los recortes, hacerle el borde y ahora las medidas. De acuerdo, hemos hecho a 5, a 5 y a 6 el del centro. Ahora voy a marcar lo que hay que vaciar, lo haceremos con la caladora porque tenemos que dejar como las lengüetas y los huecos para encastrar eso unas con otras. Puede parecer en un primer momento bastante complicado, pero nada que ver, es bastante sencillo y es más, el resultado final es mucho más bonito a la vista y además la caja o cubo va a quedar muchísimo más robusta porque, ahora veremos, es como una especie de puzzle. Ahí hemos hecho el primer recorte y ahí hacemos pues el resto que queda. Hay que hacer pues cada cara pues en, digamos, el diseño correspondiente. Ahí vamos a montar o a unir para ver que todo encaja y vemos que sí que encaja. ¿Ves? Ya me entendéis lo que es la unión tipo lazo o dedo, ¿no? Que seguro hemos visto en cajones, armarios, este tipo de unión seguro. Vamos a hacer la entrada de las monedas en la parte superior. Ahí medimos, más o menos hemos puesto la moneda más grande de curso legal en España, es la de 2 euros, pues a ese tamaño un poquito más grande para que entre bien y los billetes de 500 también entren finos. Vamos a hacer el agujerito, primero unas cuantas brocas y luego con unas hoja de sierra así chiquitita, con cuidado vamos ahí haciendo el agujero y vemos que cabe bien la moneda, pues perfecto. Ahí la recuperamos para posteriormente volver a introducirla y ahora vamos a hacer ya el montaje, ya que están todas las piezas hechas y simplemente queda ensamblarlo unas con otras. Ponemos cola blanca o cola de carpintero, ahí abundante, que esto luego si sobra se retira, y mientras se seca la cola vamos a embridar para que haga esto. Habría que ponerlo con unos sargentos, pero como no tengo de esa medida, con unas bridas para que haga presión va más que sobrado. Ahí hemos puesto ya todos los lados y todas las bridas y con esto sobra. Dejamos pues eso, unas cuantas horas, y mientras os explico cómo funciona el Magnet Driver. Vamos a usar el estuche este, que es más completo, y así os hacéis una idea de todos los complementos. Vamos con las puntas, que simplemente introducimos en el mango. Ya veis que tiene el sistema este intercambiable, súper sencillo.
Luego ponemos el caperucho, que es donde está el imán de neodimio, y por último el tornillo. Así ya estaría fijo y vamos, esto se puede atornillar simplemente con una mano, no hace falta dos. Vamos a poner el sistema de clavado, que es similar al otro, pero claro, lo que es la cabeza vemos que tiene como una especie de desviación, y una muesca que es por donde introduciríamos el clavo. Simplemente depositamos esto en la superficie, clavaríamos y de esta manera no nos pillaríamos los dedos jamás, o sea, seguridad absoluta. Vamos a ver qué tipo de tornillos vamos a utilizar. En este caso, este es el más grande, que es un PH3, es bastante grueso. Luego tenemos este Thor, que es un T20. Y el negro al final no lo vamos a poner, pero sí que vamos a poner este clavo que vemos que está como estriado en tirabuzón, que es muy difícil de sacar posteriormente al haber sido clavado. Estamos taladrando porque vamos a hacer un preagujero, porque los PH3 son muy gruesos y seguro que nos abriría la madera, así que simplemente es por eso, no es por nada más. Vamos a introducir la punta del PH3 con su caperuzón magnetizado y comenzamos a atornillar, y vemos que bueno, entra súper fino, llega hasta abajo y simplemente tengo que alimentar el magnet driver y él simplemente ya se encarga de guiar el tornillo junto con el taladro, o sea, es comodidad absoluta. Vamos a ver qué tal van los Thor, el T20, y en este caso pues fijaros como mantequilla, sin tener que haber hecho ni agujero guía ni nada, introduce pero fenomenal hasta abajo. Y podríamos hasta embutirlo si queremos, pero en este caso vamos a dejarlo así a ras porque no queremos que entre demasiado, porque bueno, queremos que todos los tornillos estén, digamos, el mismo diseño o formato, así a ras. Quitamos las bridas porque ya no hacen falta, ya que los tornillos ya la están sujetando fenomenal, y ponemos los últimos de tornillos Thor que quedan por poner y nos pasamos al clavado. Bueno, aquí tenemos los clavos como hemos visto anteriormente, y la forma de trabajar pues aquí la vemos ya en acción. Nada, ponemos ahí en la muesca, presentamos y clavamos. Nada, no tiene pérdida ninguna. Mucha gente dirá, ya, pero es que esos clavos son muy grandes, realmente no hace falta usar el magnet driver, ya lo hago yo con la mano. Pues yo os puedo asegurar que todo el mundo que ha clavado clavos, por muy grandes que sean, se ha acabado pillando los dedos, porque un descuido lo tiene cualquiera. Pero bueno, suponiendo que digas, pues yo no he tenido descuidos, no pasa nada, seguro que también has tenido que clavar clavos muy pequeñitos que no te alcanza el dedo, porque prácticamente queda cubierto el clavo por tus dedos. Aquí sí que realmente es súper útil y prácticamente pues eso, indispensable usar el magnet driver, y ahí vemos cómo simplemente clavando un poquito se retira y ya terminamos de clavarlo con eso, total seguridad y sin dañarnos la mano de ninguna manera. Ahora vamos a ver cómo se hace para embutir los tornillos. ¿Veis cómo el cabezal de goma se deforma? Eso es porque permite eso, embutirlos y llegar un poquito más abajo de la superficie de la madera. ¿Cómo sacarlo? Pues misma función pero al revés, se aprieta un poco, se deforma y lo rescata y queda adherido a la punta del destornillador. Esto es serrín que hemos rescatado de los cortes porque vamos a tapar todas las fisuras o grietas que tiene nuestra hucha, porque bueno, queremos que sea algo curioso y bien hecho. Así que con cola de carpintero y serrín nos hemos fabricado una especie de pasta o masilla que con una espátula así planita podemos aplicar, y dejando secar pues ya veis el resultado, ha quedado totalmente ahora sí homogéneo, no tiene ninguna fisura ni grieta, pero sí el acabado es medio cutrecillo, así que vamos a darle una lijadita para dejarlo fino y sin irregularidades, y hasta los cantos veis los hemos redondeado porque creo que así le da pues una estética mucho mejor, más profesional. Vamos a darle una capa de barniz porque bueno, creo que queda mucho mejor si se barniza, además protegerá la madera para, bueno, en caso de arañazos, golpes o bueno, ya sabéis, para lo que es el barniz. Le damos un par de manos y una vez seco ya lo tenemos. Le hemos pegado ahí una pequeña lijadita a los tornillos porque me gusta que se vean, porque le da, bueno, le da un aspecto como más casero, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 euros que son los que van a iniciar la recolecta de esta hucha. Y ya lo habéis visto, aquí la tenemos, la hucha en perfectas condiciones y listas para comenzar a usarse. Este es el típico proyecto que a todos nos gusta, ¿verdad?
que lo hacemos y le damos utilidad, no lo dejamos por ahí en un rincón olvidado. Este sí que lo vamos a usar. Tenemos nueva hucha en la oficina. Cuestión, el Magnet Driver, ya lo habéis visto cómo funciona súper bien, ¿verdad? Es una herramienta que nos va a ayudar para acelerar el proceso de atornillado y clavado en el día a día de cualquiera de nosotros. Va a ser muy útil, pero si somos trabajadores de algún sector el cual tenemos que hacer continuamente el tema de atornillado o clavado, yo creo que ahí es más que justificado la inversión en este gadget o herramienta. No lo he enseñado, pero os lo enseño ya. Tenemos el destornillador este chiquitito, que no lo hemos visto, pero viene genial para equipos informáticos o sitios, bueno, más pequeñitos, el cual no queremos que se nos caiga el tornillo y pueda ocasionar, pues es una avería adicional o lo que sea que estemos reparando o montando. Y tampoco lo he enseñado, pero las cabezas de goma podemos, aparte de usarla con las cabezas de tornillo que vienen en los estuches, también con nuestros destornilladores normales y corrientes. Simplemente la pondríamos en el lugar y la forma de proceder es la misma. Lo que pasa es que, bueno, no es tan versátil como las cabezas intercambiables, pero podríamos usarlo también perfectamente. Así que, bueno, ahí tenemos esta opción también. Si os ha gustado este gadget o herramienta, el Magnet Driver, os dejo en la descripción del vídeo el enlace al producto por si queréis echarle un ojo más a fondo. Por mi parte, creo que ha servido de mucho. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, comentar, suscribirse y compartir, y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Giga Experimentos con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.